La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 20 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy continuamos con la meditación que estábamos reflexionando acerca de este mismo texto en la palabra diaria anterior. Pero hoy queremos hablar bajo el título: un siervo recibe de su Señor un trato especial. Lo repito, un verdadero siervo recibe de su Señor un trato especial. Cuando leemos este pasaje bíblico, nos damos cuenta, aunque hay un contraste muy marcado. Del verso 20 al 24 se nos habla de aquellas ciudades que habían recibido la palabra del Señor Jesucristo y habían visto sus milagros y no se habían arrepentido. Del verso 25 en adelante está el Señor alabando a su Padre porque ha revelado unas cosas a los niños. Y no se refería a los niños físicos, a los niños cronológicamente hablando en edad, sino estaba hablando de los niños que le seguían, aquellos que con un corazón de niño querían servir al Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y que ahora no querían seguir en la malicia del mundo, sino que querían seguir ahora en un nuevo sistema de vida delante del Señor Jesús. Entonces a ellos les era revelado los misterios del reino de Dios y el Señor está alabando a su Padre por ello. Pero este marcado contraste, ¿a qué se debe? ¿Por qué un contraste tan severo en lo que el Señor nos está presentando? Ese contraste tan fuerte es porque Dios hace una diferencia entre los que son sus siervos y los que no lo son. Ese marcado contraste se debe a que en los primeros versículos que leí se está haciendo referencia a personas que, a pesar de presenciar las maravillas de Dios, a pesar de presenciar los juicios de Dios, a pesar de presenciar los hechos portentosos de Dios, sea como usted lo quiera llamar, la intervención que Dios haga, sin embargo esas personas no se arrepienten de corazón. Dice el libro de Apocalipsis, ese libro en el cual tanto hemos meditado en estas reflexiones, sucede que allí se nos dice que después que desciendan los juicios de Dios en aquel periodo conocido como la Gran Tribulación, ni aún con todo lo que ellos experimentaron, las personas que están presentes en esos juicios de Dios, ni aún así se arrepintieron, ni se convirtieron de sus malos caminos. Y esa es la realidad de aquel que no es un siervo. Porque un siervo aprende del proceso, lo hemos dicho. Decíamos ayer en la meditación anterior que un siervo aprende a ver a Dios en los pequeños detalles. Pero el que no es siervo está enceguecido.
tiene sus ojos tan nublados, tiene sus ojos tan turbados, de que no puede ver a Dios en medio de las grandes cosas. En estos momentos, las personas están buscando explicaciones de quién es el culpable de lo que está aconteciendo. No me voy a referir a que el culpable es Dios, pero lo cierto es que hay personas que están buscando las causas naturales. Si un país diseñó un arma biológica para de esa manera hacer daño a la humanidad, están buscando para acá y para allá, y cuando usted levanta la voz y le dice, hey, un momento, la Biblia decía ya hace milenios atrás que habría de venir esta época, no porque Dios quería que así fuese, sino porque son señales que se han de manifestar debido a la misma impiedad del ser humano que ha procedido en su pecado apartándose de Dios y que ahora sufrirá las consecuencias. Y el periodo final de la historia estaría marcado por una serie de acontecimientos dentro de los cuales se encuentran todos los que estamos viviendo. Y sucede que las personas no quieren creer eso. Es más fácil creer en su ciencia, es más fácil creer en sus razonamientos. Por eso dice la Biblia que cuando se van por su sabiduría humana, entonces su necio corazón es entenebrecido. Y eso quiere decir que el corazón se llena de tinieblas y no podemos ver a Dios. Y hay personas que pueden ver a tantas cosas y ven en el problema matrimonial que tienen, hablando de otro de los aspectos en que podemos no ver a Dios. Entonces está un problema matrimonial. Entonces es más fácil en ese problema matrimonial echarle la culpa al esposo o a la esposa, echarle la culpa a el tercero que se metió, a la persona que quiere dañar el hogar. Es más fácil culpar a los demás. Pero no te das cuenta, y no me doy cuenta, de que yo tengo la mayor cantidad de culpa en la situación que está pasando, porque yo descuidé mi hogar, porque yo me volví celoso, celosa, porque perdí la atención hacia mi esposo o esposa. Entonces, en vez de concentrarme y ver dónde están mis fallas para corregirlo, es más fácil entonces culpar y señalar a otro. Eso es una señal de un corazón entenebrecido, y aún eso pasa en los creyentes cuando se desvelan. Porque cuando usted está en una congregación, entonces empieza a culpar a los demás de su ruina espiritual y de lo que está pasando en la congregación. Tal vez usted ve que la membresía está menguando de la iglesia. Tal vez usted ve que hay problemas que están pasando como deben pasar en todas las iglesias. Porque el Señor ha dicho que así ha de acontecer, y esa realidad no la puede cambiar ni usted ni yo. Entonces sucede que empezamos a culpar a los demás. Entonces culpamos al pastor. Entonces culpamos a la membresía, culpamos a los directivos, culpamos a este o aquel, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos nos descuidamos en nuestra vida espiritual, nos descuidamos en quitar la mirada del Señor y ponerla en las personas que nos rodean. Entonces nosotros pasamos por alto lo que el Señor nos dijo, entonces nos olvidamos de ello. Entonces nos olvidamos de esa advertencia que ha hecho el Señor. La necesidad de que haya tropiezos para manifestar quiénes son los aprobados. Quiénes son aquellos que no se dejan dominar por sus emociones, por sus sentimientos, y entonces decaen, sino que saben que ellos han creído en el Señor y que a pesar de los tropiezos, entonces los pueden vencer y pueden seguir adelante, porque ellos le han de rendir cuentas a Dios y no a los hombres. Entonces, la realidad de todo lo que estoy nombrando es que en nosotros está, en esa naturaleza caída del hombre, en esa naturaleza pervertida por el pecado, está la realidad de no convertirnos ni aprender de los procesos de Dios. Eso pasa en los que andan según su carne, mas no los que andan según el Espíritu. Porque los que andan según el Espíritu sí logran discernir las señales de los tiempos. Sí logran entender las cosas en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios ve los conflictos en su hogar y busca una solución. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Está hablando de la sabiduría espiritual que debe tener tanto la mujer como el hombre para poder ser triunfante en todos los aspectos de la vida que se presentan delante de ellos. Entonces, ¿cuál es la realidad que está aconteciendo? Que muchas personas no se van a convertir, ni muchas personas van a sacar ninguna lección de todo esto que está pasando. Han habido 2 grandes guerras mundiales. Y de esas 2 grandes guerras mundiales,
el hombre debió haber aprendido a vivir en paz, a no desarrollar capacidades armamentistas de tal manera que pudiesen destruirse a sí mismos. Los hombres debieron haber aprendido, las naciones debieron haber aprendido que deben permanecer en los territorios que a ellos le pertenecen y no ocupar los territorios de otro y apoderarse de los demás. Alguien dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, cuando eso se pusiese por obra, entonces no habrían más guerras. ¿Aprendió el hombre de las matanzas de millones de personas en las 2 guerras mundiales? No ha aprendido, porque igualmente siguen habiendo los conatos de guerras por todas partes y sabemos que otro gran enfrentamiento ha de suceder en el final de los tiempos según lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces hay gente impenitente, como los dicen en los primeros versículos que leí. Los milagros que ven, las cosas que ocurren, lo que está pasando ahorita, no lo logran percibir. Y el Señor dice que sobre ellos vendrá mayor condenación, porque son responsables, porque han oído la palabra. Y allí hay algo glorioso, mi querido hermano, que yo quiero que usted entienda. El evangelio será predicado, oiga lo que dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino para testimonio en todas las naciones, y después vendrá el fin. Será predicado el evangelio, pero oiga, no todos se van a convertir, no se van a arrepentir todos. Un pequeño remanente creerá, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero dice, será predicado, preste atención a esas palabras, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es para testimonio. Hay quien va a oír a Dios y le va a obedecer. Y hay quien va a oír a Dios y Dios le dirá, fuiste responsable porque ya oíste. Se te dio testimonio de que yo existo. Se te dio testimonio que esta palabra se cumple. Lo viste cumplir en el 2020. Viste cumplir las palabras que yo había anunciado y aún así seguiste con tu vida cuando todo pasó. Entonces no tienes excusa. La Biblia lo dice literalmente así. De modo que no tienen excusa. Eso es una realidad que debe saber usted y yo como cristiano. Usted testifique de Cristo, hable del evangelio en su familia, hable del evangelio en su ciudad, hable del evangelio en su vecindario, en su trabajo, en su plantel educativo, donde quiera que esté. Y no importa que no crean, no se desanime por ello, no baje la guardia por ello. Es que no todos van a creer, porque hay gente que es impenitente. ¿Sabe lo que significa impenitente? Que no son penitentes. ¿Y qué es penitente? Alguien que aprende de la penitencia. Entonces, si yo no aprendo de lo que Dios me quiere enseñar, aunque sea por medios drásticos, entonces yo soy un impenitente. Entro en el primer grupo. Pero gloria a Dios que hay un segundo grupo. Y ese segundo grupo son los que reciben la revelación de Dios. Son aquellos que como niños le creen a su Señor, que no están buscando tantas explicaciones. Los niños preguntan mucho, ¿sabe? Pero también son fácilmente aceptables por ellos las respuestas que le dan los mayores. De tal manera que creen lo que les dicen. Igualmente usted y yo, cuando perdemos la visión de niños espirituales, en el buen sentido de la palabra, entonces sucede que soy un niño porque tengo muchas interrogantes, pero me bastan las que mi Padre me da. Me basta saber que estos tiempos habían sido ya anunciados desde antes de que todo esto aconteciese, para Dios darme a entender que Él está al control de lo que sucede. Entonces eso a mí me basta. Pero cuando yo quiero más y más explicaciones y quiero buscar en mi sabiduría humana acomodar lo que está sucediendo a mis razonamientos, entonces usted dejó la inocencia espiritual santa y pura para irse al grupo impenitente. Hay impenitentes dentro de las iglesias, hay impenitentes dentro del evangelio, que son personas que no aprenden. ¿Cuántos de nosotros estamos repitiendo círculos viciosos en nuestra vida? Y cuando llegamos al evangelio dijimos que somos nueva criatura, nos bautizamos en aguas, y cuando nos bautizamos en aguas dijimos, muero para el mundo y vivo para Cristo.
Y entonces aparentemente el pastor cree que usted ha cambiado. Pero sucede que cuando se repite la situación en la que antes usted había fracasado en toda su vida, otra vez dentro del evangelio vuelve a fracasar. Otra vez dentro del evangelio vuelve a cometer los mismos errores. ¿Qué es lo que pasa? Eres impenitente. No eres verdaderamente un creyente que ha sido transformado. Entonces, por eso estos zarandeos de los últimos tiempos. No me cansaré de decirlo, Cristo está a punto de venir a buscar a su iglesia. Pero la iglesia tiene que estar vestida, hablando de forma figurada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante a esta. Entonces Dios está permitiendo todo esto para ver quiénes son los que van a limpiar sus vestiduras. Por eso el libro de Apocalipsis termina con una sentencia tremenda, diciendo: el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces algunos seguirán en su inmundicia, algunos seguirán en sus errores, algunos seguirán sin transformación, perdiendo el tiempo. Pero habrá otros que redimirán el tiempo porque saben que estos son tiempos malos y son tiempos peligrosos. Entonces de esto aprenderá. Ahorita saldrá de este proceso con una nueva visión en cuanto a su familia, en cuanto a su hogar, en cuanto a sus hijos, en cuanto a la iglesia. Valorará la iglesia. Ahora que añoras congregarte, pero en aquellos tiempos en los cuales tenías la oportunidad de congregarte, siempre tenías una excusa: el cansancio, el trabajo, y no ibas a la congregación. Entonces ahora habrás aprendido y no fallarás a los servicios y te esforzarás por ir a buscar la presencia de Dios junto y en armonía con tus hermanos. Entonces aprendiste de este proceso. Pero si sigues siendo el mismo creyente inestable, si sigues siendo el mismo creyente que está en un sube y baja emocional, espiritualmente hablando, es alguien que, como lo he dicho, es bipolar espiritualmente. Un día está gloriosamente en las alturas predicando de Cristo y hablando maravillas, y en su bipolaridad espiritual, entonces la semana que viene ya está enfrentándose a los hermanos, ya está peleando con los hermanos, ya está peleando con el pastor, ya está queriendo meterse otra vez en casa y quedarse allí para seguir en el mismo vaivén espiritual que ha vivido toda su vida. Entonces usted no es un siervo que ha aprendido, usted es un impenitente. No ha aprendido de la penitencia. ¿Se recuerda de esa palabra? Penitencia se utilizaba para decir, bueno, cuando alguien faltaba, bueno, ¿cuál va a ser la penitencia? Es decir, ¿cuál va a ser el medio correctivo que se va a usar para que pague por el error que cometió? Entonces hay ciudades aquí impenitentes que no aprenden de la corrección del Señor. Y nosotros debemos aprender de la corrección de estos tiempos. Debemos saber que la iglesia no solamente está en el templo, sino que la iglesia está en la casa. Y que usted es responsable por su grupo familiar de buscar de Dios. Que usted debe desear, anhelar la presencia de Dios, que yo debo desear y anhelar la presencia de Dios. Pero lo maravilloso también es que el Señor sabe discernir quién es un impenitente y quién es un siervo. Entonces diríamos que esta meditación, el primer título es: Dios distingue entre los impenitentes y los siervos. Los impenitentes no se corrigen, los siervos aprenden de su Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ustedes aprenden de mí, pero estas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, esas ciudades que vieron mi gloria, no se arrepintieron. Pero ustedes están aprendiendo de mí. Mi pregunta es: ¿usted va a aprender del Señor ahora? ¿Tiene la firme decisión de salir de este proceso transformado y purificado? ¿Tiene el firme propósito de entender que hay un trato diferente entre los impenitentes y los siervos? Para los impenitentes los espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mientras que para los siervos es la promesa de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe quiénes son los trabajados y cargados? ¿Sabe quiénes eran los que trabajaban y venían cargados con pesados implementos de trabajo? Los siervos. Ahora vengan todos los siervos, es lo que quiere decir.
y yo los haré descansar. Mientras que los impenitentes seguirán engañando y siendo engañados. Dice la Biblia que irán de mal en peor. Entonces ahora yo debo tomar una decisión, porque yo tengo que saber que el Señor a unos los ha preparado para juicio, a otros los ha preparado para bendición. ¿En cuál grupo quiere estar usted? ¿Quiere ser un impenitente? Siga con su vida. Antes de todo lo que pasó, siga siendo el mismo creyente, frío, inestable y bipolar espiritualmente. ¿Quiere ser realmente un siervo? Aprenda de esto. Y aprenda entonces que el Señor quiere que toda su carga, porque usted quiere agradar a Dios, todo su esfuerzo, entonces ahora el Señor va a poner sobre usted su paz. Pero es porque usted se ha esforzado por tratar de hacer la obra de Dios. Por eso es que ese texto es mal interpretado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces usted piensa que es trabajado y cargado del mundo. No, eso también se puede aplicar de esa manera. Pero acá en el contexto que está hablando de aquellos que trabajan por agradar a Dios, que son siervos de Dios, pero entienden en medio de todo que esas cargas no las pueden llevar ellos, porque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. El yugo que llevaban los bueyes, la carga que arrastraban los siervos. Entonces es ligera esa carga cuando yo dejo que sea Dios quien haga lo que yo no puedo hacer. Eso lo tengo que aprender yo en este proceso. ¿Usted puede cambiar lo que está pasando a su alrededor? No. ¿Usted puede hacer que la palabra de Dios quede invalidada? No. ¿Usted puede hacer que toda esta pestilencia, enfermedad y tribulación que nos rodea cambie? No. ¿Puede usted cambiar la realidad de los países? No. ¿Puede cambiar la economía? No. La respuesta a todo es no, ¿cierto? Entonces usted como siervo aprenderá que lo que usted no puede hacer debe dejarlo en las manos de aquel que puede hacer. Porque Dios hace diferencia entre uno y otro. No porque Él en su corazón quiera hacerlo, sino porque nosotros tomamos la decisión de estar en un grupo o en otro. Recuerde que cuando venga el Señor, en el día del fin, dice la Biblia, que unos estarán a la derecha y otros a la izquierda. Entonces no fue el Señor quien seleccionó a unos a estar a la derecha y otros a la izquierda. Fueron ellos mismos que con su conducta estuvieron en uno o en otro grupo. A unos se les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a otros se les dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Fueron personas que oyeron la palabra y dijeron: Señor, pero si tú en nuestras plazas enseñaste, si nosotros te vimos echar fuera demonios, pero nunca se arrepintieron ni se convirtieron. Eso pasa con el mundo y pasa con gente dentro de la iglesia que no aprende nunca de lo que Dios le quiere enseñar. Por eso dice la Biblia, estas están siempre aprendiendo y nunca terminan de aprender. Esos son los impenitentes y van a recibir una penitencia grande, que es la condenación. Dios hace diferencia entre uno y otro. Termino la meditación de hoy recordándole las palabras que Moisés le dijo al faraón. Moisés le dijo al faraón: va a pasar un juicio de Dios por el cual tú vas a dejar salir a este pueblo a adorar a Dios. Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. No habrá casa donde no haya un muerto. Un juicio terrible. Imagínese haber vivido en aquel tiempo. Imagínese el temor de aquellas palabras, porque ya Egipto había visto todas las plagas anteriores que Dios había mandado. Se había convertido el polvo de la tierra en piojos, se había convertido el agua en sangre, habían salido ranas que habían llenado toda la tierra, habían venido tinieblas sobre todo la tierra de Egipto, y ellos todavía no se habían arrepentido, y Faraón no se había arrepentido. Y Dios le dijo: y en esta que viene tampoco tú te vas a arrepentir, pero vas a tomar la decisión de dejar salir a mi pueblo. Pero quiero que sepas algo, que entre los hebreos ni un perro moverá su lengua contra uno de ellos, para que sepas que Dios hace diferencia entre los hebreos y los egipcios.
Es que Dios distingue entre los impenitentes y los siervos. Dios hace diferencia entre ellos, porque conoce el Señor el corazón de aquel que no se arrepiente o que se arrepiente momentáneamente. Porque Faraón, cuando vino la muerte de los primogénitos, dejó salir a Israel. Pero al poquito tiempo, entonces pensó y dijo, ¿y ahora quién nos va a servir de esclavos? Vamos tras ellos. Y salió con su ejército a perseguirle. El hombre que hace poco había dicho, váyanse porque estoy arrepentido. Un impenitente no se corrige, un siervo aprende. Permita el Señor que en este proceso usted no salga impenitente. Estoy hablando a cristianos y no cristianos. No salgamos impenitentes, sino que nosotros podamos ser de los verdaderos siervos que aprenden lo que su Señor les quiere enseñar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio compartir esta palabra. ¿Y qué le parece si hacemos una oración? Si usted ha sido un cristiano de estos de altos y bajos espiritualmente, si usted ha sido un bipolar espiritual y lo reconoce en su corazón, si reconoce que hasta ahora sigue repitiendo los mismos procesos en su hogar porque hasta los momentos no ha aprendido, entonces usted tiene que en estos momentos aprovechar la oportunidad de unirnos en oración e ir delante de Dios, porque Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado no desecha el Señor. Y si usted ha sido de los siervos que está aprendiendo en medio de todo esto, entonces pídale al Señor que toda la carga y todo el peso que usted está llevando y que no puede llevar, lo lleve Él. ¿Me acompaña en una oración? Repita conmigo una oración creyéndola en su corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Pero no quiero ser solamente un oidor, sino que, Señor, quiero ser un siervo. Quiero obedecer tu palabra. Quiero que tú, Señor, lleves mis cargas. Lleves el pesado yugo que yo no puedo llevar. Y pueda, Señor, aprender de todo esto. Aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Quiero hallar, Señor, descanso para mi alma. Señor, perdóname por no aprender de los procesos, de las circunstancias, de las experiencias que tú me has permitido vivir. Desde esta hora, quiero ser un buen alumno. Quiero ser un buen siervo. Límpiame con tu sangre, Señor Jesús. Y desde hoy, quiero ser un verdadero siervo. Que cuando termine este proceso, pueda salir como producto un verdadero siervo tuyo. Que quiero ser yo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Le doy la gloria al Señor por esta maravillosa oportunidad y le espero en una próxima emisión de la Palabra Diaria. Para su servidor, Berry Xaviedo, un privilegio y una bendición de parte de Dios, compartir el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje glorioso de la Palabra de Dios.